Muy buenas tardes, queridos alumnos de práctica test.cl. Espero que se encuentren muy bien. Veo que se encuentra conectada Camila Díaz Vergara. Te mando un saludo, Camila. Espero que esto te sirva harto para la preparación de tu examen municipal y también como cultura, ¿cierto?, de la motocicleta. ¿Ya? Vamos a ir al tema 2. Hoy día estamos empezando un nuevo ciclo de clases acá en practicatest.cl, en donde vamos a hablar del funcionamiento de la motocicleta. Recordemos que este es un ciclo de 5 clases, ¿cierto? Luego vamos a pasar a hablar de técnicas de conducción y al final de seguridad activa y pasiva, ¿ya? Esta es la primera clase y vamos a ver de qué se trata este tema de la motocicleta, qué es, qué partes tiene, cómo funcionan, etcétera. Hola, hola. Y empezamos con, ¿cierto?, el chasis, ¿ya? El chasis dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, en donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla y el brazo basculante, ¿ya? El chasis es la base, ya es el esqueleto, como dice acá. El chasis permite sostener todas las otras partes y unirlas y formar, ¿cierto?, la motocicleta. Por ejemplo, tenemos la horquilla delantera. La horquilla delantera son estos brazos telescópicos, ¿cierto?, que sostienen la rueda delantera y que permiten, ¿cierto?, la amortiguación y la suspensión de la motocicleta en su parte delantera. Dice que va puesta al chasis por el cabezal de dirección. ¿Qué es el cabezal de dirección? Esta parte que está acá, ¿ya? El cabezal de dirección es esta zona de aquí. Importante es el cabezal de dirección porque, por ejemplo, en un choque, si el cabezal resulta torcido, eso va a afectar la ciclística de la motocicleta y va a hacer que su comportamiento pueda ser irregular, a pesar de que se pueda, entre comillas, seguir andando en ella, su comportamiento ya no va a ser el mismo y puede ser peligroso, ¿ya? En estricto rigor no debiéramos andar con un chasis, ¿cierto?, que esté torcido. Otra cosa importante del cabezal de dirección es que en esta zona de acá, ¿cierto?, hay una especie de número, ¿cierto?, o código, que es el número de chasis de la motocicleta, ¿ya? El VIN que se le llama. VIN significa número identificatorio del vehículo. Eso significa VIN. Este VIN, ¿cierto?, está compuesto por letras y números, ¿ya? Y nos puede decir, por ejemplo, la procedencia de la motocicleta, ¿cierto?, el tipo de motocicleta que es, etcétera. Además de eso, nos va a dar la información exacta de la unidad a la que corresponde este chasis. Por ejemplo, si fue de los primeros chasis que se fabricaron de ese tipo o de los últimos chasis que se fabricaron de ese tipo. ¿Por qué? Porque tiene asociado los últimos dígitos del número de chasis o del número de VIN, hablan de la unidad en específico a la que pertenece esta moto, ¿ya? ¿Por qué es importante y por qué les estoy hablando de esto? Cuando nosotros compramos una motocicleta, ya sea nueva o usada, es muy importante que revisemos este número de chasis. ¿Por qué? Porque este número de chasis debe coincidir con los documentos que nos están dando al momento de la compra. ¿Ya? Denme un segundo, por favor.
Perdón, ahora sí. Entonces, este chasis, ¿cierto? Permite, ¿cierto? Que tú puedas identificar esta moto, aunque quede el puro chasis, ¿ya? Aunque le hayan cambiado las ruedas, la hayan pintado, etcétera. ¿Por qué? Porque este número de chasis está escrito, ¿cierto? O está, más que escrito, está como tallado en el metal, ¿ya? Este número de chasis está tallado en el metal. Como está tallado en el metal, ¿cierto? Es muy difícil de modificar, aunque igual hay personas inescrupulosas que lo modifican, ¿cierto? Y que esto podría ser negativo, ¿ya? Este número de chasis lo que hace es permitir que tú puedas identificar la moto, pero lo que te puede guiar en si el número de chasis está bien o está mal, aparte de contrastarlo con los números que aparecen en tus documentos, es que esté totalmente bien escrito y alineado, ¿ya? Sobre todo si es una motocicleta relativamente nueva, ¿ya? Quizá en una moto muy, muy antigua no sea el mismo caso, pero en una motocicleta relativamente nueva, no con tantos años, ¿ya? Vamos a saber que esto va a estar, este número va a estar hecho probablemente por una máquina, por un láser, etcétera. Va a ser un número que va a estar bien escrito. Si yo encuentro dígitos que son más grandes, más chicos, o dígitos que están más arriba, más abajo, que está medio chueco, ¿cierto? Eso es, eso da una probabilidad de que ese número de chasis haya sido adulterado, ¿ya? Así que mucho, mucho, mucho ojo con eso como un consejo para cuando vamos a comprar, ¿ya? Esto es aplicable a motocicletas nuevas y motocicletas usadas, más las usadas, obviamente, pero a veces cuando compro una moto nueva, yo la saco del concesionario y me entregan los papeles de otra moto por equivocación, ¿ya? Entonces, en vez de tener que irme a la casa y revisarlo en la casa o a lo mejor una semana después, me voy a dar cuenta en el momento que me están entregando la moto que esa moto que me están entregando quizás no es la misma moto que a mí me correspondía y que en realidad habían dos motos negras de las mismas características y simplemente hay que cambiar los papeles, un papel para un dueño y el otro papel para otro dueño, para que los papeles estén perfectamente, ¿cierto? Eh, Hermanados con los vehículos a los cuales corresponden. A mi papá le pasó que una vez compró un auto y le entregaron el auto en la concesionaria y le entregaron una patente que terminaba, por ejemplo, en la parte delantera en 9 y en la parte trasera en 11, ¿ya? Entonces pasó que con este vehículo, ¿cierto? Tuvo que devolverse y había otro vehículo que también andaba con las patentes cambiadas. Gracias a Dios no tuvo mayores complicaciones, pero sí tuvo que volver a hacer este trámite, ¿ya? Entonces siempre revisemos muy bien los números identificatorios de los vehículos que estamos comprando. El chasis, dice. El chasis o bástío de la motocicleta es como el esqueleto, ya eso lo sabemos. Sabemos lo que es la horquilla y ahora nos vamos a ir a lo que es el brazo basculante. El brazo basculante también se ve en esta fotografía. El brazo basculante es este que está acá. Este brazo basculante permite, ¿cierto?, la amortiguación y la suspensión de la rueda trasera. ¿Por qué se llama basculante? Porque bascula, porque sube y baja, ¿ya? Ayudado por ¿cierto? Esta suspensión se conoce normalmente o popularmente como monochoc, ¿ya? Y permite, le da resistencia a esto, ¿cierto? Para que suba y para que baje y se mantenga en su posición y la rueda pueda copiar la forma del piso, ¿ya? Luego dice que esta suspensión cuenta por lo general de resorte en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite. Ya ese enunciado es aplicable tanto para la horquilla como para el brazo basculante. Ambos tienen amortiguadores, ambos tienen espirales, ¿cierto? Y ambos tienen amortiguadores telescópicos que trabajan con aceite, ¿ya? Para regular el peso
¿cierto?, del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Importante, dice, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos, ya como trabaja con aceite en su interior. Si yo en un amortiguador, tanto delantero como trasero, veo que existe alguna fuga, esto es peligroso y es obviamente malo, tanto para la suspensión como para otros sistemas que pudieran verse afectados por eh, la contaminación con aceite, ¿ya? Por ejemplo, si tengo una suspensión y esa suspensión delantera empieza a filtrar aceite y ese aceite cae o llega hasta los frenos, obviamente los frenos van a terminar siendo menos efectivos, ¿ya? Y así en cualquier otro sistema, ese aceite también podría caer, por ejemplo, en un cable y producirle daño al cable, ¿cierto? Hacer que se degrade más rápido y que pueda tener algún tipo de cortocircuito por ahí, etcétera, ¿cierto? Y luego también la suspensión no va a trabajar de la misma forma cuando tiene una fuga. Va a hacer que las ruedas permanezcan menos tiempo pegadas al piso, ¿ya? Una de las funciones más importantes de las suspensiones, ¿cierto?, es que las ruedas puedan copiar la forma del piso, puedan mantenerse el mayor tiempo posible en contacto con el piso, porque al tener contacto con el piso existe control, ¿ya? Después dice, importante, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta, ¿ya? Entonces, ojo con ello, la suspensión, aunque no parezca ser tan importante, es muy importante, ¿ya? Les pongo como ejemplo que a veces la gente, no sé si se han fijado, que hace estos carros de arrastre, y la gente que tiene menos experiencia muchas veces hace la plataforma y le pone las dos ruedas y nada más, no le pone amortiguación al carro. Y al no ponerle amortiguación al carro, el carro va rebotando todo el rato, tú le echas algo arriba del carro y eso que tú le echas arriba del carro se rompe. ¿Por qué? Porque los impactos son tan fuertes, las sacudidas son tan fuertes que llegan hasta las cosas que están arriba del carro y las rompe. Así de importantes son las suspensiones para los vehículos. Son importantísimas, ¿ya? Para no romper ni producir daño en los distintos vehículos, ¿ya? De cualquier tipo, no solo motocicletas. En este video que están acá, ¿cierto? Se habla un poco de los chasis, ¿ya? Y este video permite, ¿cierto?, que los chasis puedan, o sea, les muestra la cantidad de chasis que existen, ¿ya? Y al mostrar la cantidad de chasis que existen, pueden ustedes identificar qué chasis tiene montado, ¿cierto?, su motocicleta, ver sus ventajas, desventajas, sus materiales, etcétera. Así que los invito a ver este videito que está muy, muy bueno, ¿ya? Ahora vamos a hablar de una de las partes más importantes de nuestra motocicleta. Vamos a hablar del motor. ¿Qué es el motor? Dice acá que, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, ¿ya? Pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos. Obviamente el motor es el que produce el movimiento para que la rueda se pueda mover, ¿ya? ¿Qué hace el motor? El motor genera un movimiento circular y la rueda genera un movimiento circular. Por ende, este movimiento circular viene desde el motor. Lo que tenemos que hacer es hacer llegar el movimiento circular del motor hasta la rueda, ¿ya? Y para eso tenemos distintos tipos de componentes que permiten realizar esta tarea.
Pero ahora nos vamos a enfocar en el funcionamiento del motor y por qué nos hablan de motores de 2 tiempos y de motores de 4 tiempos. Los motores de 2 tiempos, ¿cierto? Hacen que la potencia, ¿cierto? Sea más rápido transmitida hacia la rueda, entre comillas, ¿ya? Son como más explosivos, ¿ya? Su potencia la entregan más rápido, ¿ya? Es como una forma de decirlo, que los motores de 4 tiempos. ¿Qué motores se ocupan más en la actualidad? Los motores de 4 tiempos. Porque aunque los motores de 2 tiempos tienen esta facilidad para entregar potencia, son mucho más contaminantes que los motores de 4 tiempos, al menos hasta ahora. Ya quizá en el futuro van a sacar motores de 2 tiempos, pero que contaminen menos, ¿ya? Y que a lo mejor se van a poder volver a usar estos motores, ¿ya? Entonces este motor de 4 tiempos, ¿cierto? Se le llama de 4 tiempos porque su pistón, ¿cierto? Que es el elemento, es un émbolo que sube y que baja, ¿ya? Es como la parte negra de las jeringas, ya se fijan que uno la levanta o la baja, ya. Eso mismo hace un pistón dentro de un motor, sube y baja, pero baja por efecto de una explosión que ocurre dentro del motor, en la cámara de combustión, ¿ya? Al motor le ingresa aire fresco, combustible, y se le prende fuego por medio de una chispa y eso produce una explosión. Esa explosión sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿cierto? Y ese sube y baja provoca en una manivela, que se llama cigüeñal, ¿cierto? Que ese sube y baja se transforme en un movimiento circular. Ese sube y baja en un motor de 4 tiempos, hay 4 viajes del pistón. Baja y sube, y en esos 4 viajes hay solamente una explosión. Por ende, un solo trabajo que se aprovecha, que es lo que nosotros queremos, ¿ya? Solo uno de esos viajes impulsa el pistón hacia abajo. En cambio, en el motor de 2 tiempos solamente tiene 2 viajes. Por ende, uno baja, sube, impulso. Baja, sube, impulso. Baja, sube, impulso. En cambio, en el de 4 tiempos, baja, sube y recién un impulso. ¿Se entiende? Por eso uno se llama de 2 tiempos y el otro de 4 tiempos. ¿Por qué utilizamos en la actualidad más el de 4 tiempos? Lo utilizamos más porque es menos contaminante, como lo dije anteriormente. ¿Y por qué es menos contaminante? Porque teóricamente el motor de 4 tiempos no quema aceite, solo quema combustible. Y el de 2 tiempos quema aceite y combustible para poder funcionar. Mientras se está generando la explosión, también se está autolubricando, ¿cierto? Pero está lubricando también, entre comillas, dentro de la cámara de combustión, ¿ya? El motor de 2 tiempos inclusive tiene menos elementos móviles, es más sencillo. Pero, dado eso, necesita que el combustible que quema venga mezclado con aceite. Y al estar mezcladas estas dos cosas, se generan más emisiones contaminantes y por ende el motor de 2 tiempos ya no se usa para transporte urbano, por decirlo así, ¿ya? O para la vía pública. ¿Hay motos que todavía lo ocupan? Sí. ¿Qué motos? Motos deportivas, ya no deportivas que andan en la calle, sino motos que son exclusivamente para hacer deportes, ¿ya? Por ejemplo, las motos de trial, que son estas motos que van pasando por obstáculos, ya que en Europa son como más famosos esos tipos de deportes. Van pasando por obstáculos, van saltando, ¿cierto? Y también las motos que, por ejemplo, hacen freestyle, ¿ya? O FMX, freestyle motocross.
¿ya? Estas motos, como son solo para uso deportivo y no para andar en la calle, algunas todavía son de 2 tiempos, ¿ya? Porque necesitan para la disciplina que desarrollan, necesitan ser muy explosivas, por decirlo así, entregar la potencia muy rápido. Por eso se siguen ocupando en esos tipos de motos los motores de 2 tiempos, ¿ya? Luego vamos a hablar de los sistemas de refrigeración del motor. Tenemos principalmente 2 sistemas de refrigeración por motor, del motor, perdón. Uno es refrigeración líquida y dos, refrigeración por aire. La refrigeración líquida lo que hace es hacer circular por dentro del motor, ¿cierto? Muy cerca de la cámara de combustión, un flujo de agua, ¿cierto? Y anticongelante, o una especie de unión de ellos que se llama anticongelante, ¿ya? Este anticongelante es agua destilada, ¿cierto? Más agua destilada, más agua, agua destilada más etilglicol, ¿ya? Es un poco más técnico, pero en el fondo lo que quiero yo que ustedes entiendan es que no es agua lo que se le echa al motor, es un anticongelante, ¿ya? Y ya ahora es muy raro encontrar a alguien que le eche agua de la llave, ¿ya? Pero todavía queda gente que puede hacer, que hace eso, y eso es terrible para el motor, porque el agua de la llave contamina por dentro el motor y además lo oxida, ¿ya? Y lo corroe. Y al pasar esto, ¿cierto? Obviamente se acorta la vida del motor. Además de eso, que el agua de la llave se congela a los 0 grados y hierve a los 100 grados. Y los motores muchas veces trabajan por sobre esos rangos. Por ende, el anticongelante que uno le echa a los motores, por ejemplo, se congela a los -3, -4 o -16 grados. Entonces, cuando es invierno no hay tanto problema. Y, y además se evapora, ¿cierto? El líquido el líquido anticongelante se evapora también a mayor temperatura, por ejemplo, 104 grados, 114 grados, etcétera. Ya dependiendo del tipo de anticongelante, es mayor o menor los grados que aumenta o disminuye, ¿cierto? En su rango de congelación o evaporación. Ya, entonces le hablé, ¿cierto? De cómo funcionaba una refrigeración líquida. Si nos vamos acá, tenemos un motor, ¿cierto? Esta imagen de este video después lo pueden revisar, ¿cierto? Este motor es un motor con refrigeración líquida. Si usted se fija, esta parte y esta parte es parte del motor, ¿cierto? Aquí, por aquí va moviéndose el pistón internamente. Acá no hay lo mismo que acá. Acá se va moviendo el pistón internamente, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, tengo unas líneas, ¿ya? Que son como unas placas pegadas al motor, ¿ya? Y acá no las tengo. Eso es porque este motor está refrigerado internamente. En cambio, este motor está refrigerado por aire, ¿ya? Por ende tiene estas aletas pegadas al cilindro, ¿cierto? Y estas aletas permiten que el motor interactúe de mejor forma con el aire, es decir, que tenga mayor superficie de contacto con el aire para que se pueda enfriar el motor. En este tipo de motor no es recomendable que la moto esté, no es recomendable que la moto esté, ¿cierto? Con, eh,
con el motor encendido cuando la moto está detenida, porque este motor depende del flujo de aire que hay cuando la moto se está moviendo para evacuar el calor innecesario. Si no puede evacuar el calor, se va a sobrecalentar y se va a dañar, ¿ya? En el que es refrigerado por agua, ese aguanta mucho más porque además de eso tiene unos ventiladores, ¿cierto? Que están, y tiene un radiador que están soplando, entre comillas, ¿cierto? El refrigerante para que se vaya enfriando, aunque la moto no esté en movimiento, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo este tipo de motor, debo cuidar que la moto no pase mucho tiempo encendida cuando está detenida, ¿ya? Mucho ojo con ello y obviamente siempre revisar que estas aletas estén libres, que no estén sucias, que no estén empapadas de aceite, que no estén con barro, por ejemplo. Ustedes han visto de qué son los hornos que utilizan normalmente en las parcelas, en los campos, son de barro, ¿cierto? Porque el barro aísla el calor, es decir, mantiene el calor dentro. Entonces, si yo voy, por ejemplo, con mi moto, y mi moto tiene un motor de este tipo, y paso por un charco de barro y le salta barro al motor, yo debo limpiarlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque ese barro va a hacer que la disipación de calor sea menos eficiente. Ahora vamos a hablar un poquito de la lubricación. Ya hablamos de la lubricación en un motor de dos tiempos, ¿cierto? Que va, entre comillas, junto con el combustible. Ahora vamos a hablar de la lubricación en un motor de dos tiempos. Perdón, en un motor de cuatro tiempos. Dice que los motores de cuatro tiempos tienen un sistema de lubricación independiente. ¿Independiente de qué? Del combustible. ¿Ya? Tiene una bomba de aceite, envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante, dice. Perdón. En un motor de dos tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. ¿Ya? Acá, en esta imagen, también la vamos a utilizar para explicar un poquito. Si ustedes se fijan aquí, el aceite está depositado en el fondo, ¿ya? Y es succionado por medio de una bomba, sube a través de unas galerías, ¿ya? Una galería es como una tubería, ¿ya? Pero que normalmente está perforada, por decirlo así, en una pieza de un motor, ya como para que se entienda un poquito mejor. Entonces, el motor, las piezas del motor internamente tienen ductos, tienen cañerías, ya, o tienen galerías que permiten, ¿cierto?, que el aceite se mande por ahí, como si tuviera una cañería, ¿cierto? Un, eh, un tubo, ya como si tuviera un tubo internamente que lleva el aceite por ahí y lo lleva normalmente a la parte más alta del motor donde se produce roce, ¿ya? Por ejemplo, acá, entre los ejes de leva, ¿cierto? Los alzaválvulas y las válvulas, existe un choque y existe un roce. Eso tiene que ser lubricado, si no, el metal pegando con metal o raspando entre metal y metal todo el rato, obviamente se va a deteriorar de forma muy rápida porque los motores realizan, imagínate, en 800 vueltas por minuto, cuántas veces rozan todos los componentes entre sí. Por eso es muy necesaria la lubricación, ¿ya? Después de que el aceite cumple con su objetivo, normalmente cae por gravedad y vuelve a caer nuevamente a este reservorio, ¿cierto?, de aceite y queda listo el aceite para volver a enviarlo nuevamente, ¿ya? Existen motos que tienen enfriadores de aceite, ¿ya? Estos enfriadores de aceite permiten que el aceite, al recoger temperatura también, ¿ya?, el aceite se mantenga a menos temperatura y funcione obviamente mejor.
Cuando tengo ese sistema, no significa que la moto sea refrigerada por aceite. En ese sistema la moto sigue siendo refrigerada por aire, ¿ya? Pero el aceite ayuda un poco, ¿cierto? También al motor a refrigerarse. Pero la moto sigue siendo refrigerada por aire. Lo digo porque a veces nos dicen, no, esta moto no es refrigerada por aire, es refrigerada por aceite. Eso es falso, ¿ya? La moto o es refrigerada por agua, en este caso coolant o refrigerante de motor, ¿cierto? O es refrigerada por aire, ¿ya? Y las que son refrigeradas por aire a veces pueden tener también un refrigerante de aceite, y las de que son refrigeradas por agua a lo mejor pues también podrían tener un refrigerador, un radiador, perdón, de aceite, ¿ya? Luego hablamos del sistema eléctrico, ¿ya? Dice, la batería, la energía eléctrica para las luces procede de la batería. La energía eléctrica para las luces procede de la batería. Después dice, la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención, que son la mayoría ahora, ¿ya? Acá dice que la energía eléctrica para las luces procede de la batería y en parte está bien, es cierto, ¿cierto? Pero también debemos saber que lo que produce energía eléctrica en la moto para cargar la batería, ¿cierto? Es el magneto, que es una especie de alternador, ¿cierto? Simplificado que tienen, entre comillas, simplificado, que tienen las motos, que es un poquito más chico, menos proporción, a eso me refiero, ¿ya? Que produce energía eléctrica, ¿cierto? Para el sistema de la moto. Acá en este punto hay algo que normalmente no digo, no digo en estas clases, pero hoy día lo voy a decir, es que no instalen a la moto, ojalá, ninguna cosa extra. ¿Por qué? Porque los sistemas de carga de las motocicletas son bien finos, por decirlo así, ya bien delicados. ¿Por qué? ¿Por qué digo, ocupo la palabra finos? Me refiero a que está todo muy calculado para que el sistema alcance y funcione bien con lo que la moto trae. Pero si usted, por ejemplo, le pone luces de xenón, le pone una radio que he visto por ahí, ¿cierto? Aunque sea difícil de creer, una radio, ¿cierto? O le pone a veces calefactores, quizás la moto no va a ser capaz de alimentar esas cosas sin producir algún daño, ¿ya? Así que ojo con ello. Para instalar algún tipo de accesorio, siempre tratan de hacerlo con gente especializada, ¿ya? Que sepa del tema y no que simplemente saque un puente de la batería y lo ponga y a ver cómo funciona. Ya muchas veces pasa que la gente dice, oye, ¿por qué no me funciona bien? Le saca lo externo que le había puesto, luces, bocinas, qué sé yo, y deja de estar el problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor la moto no tiene la capacidad para poder alimentar ese sistema en particular que usted le quiere instalar, que no es de la moto, ¿ya? ¿Hay cosas que se pueden hacer? Sí. ¿Hay cosas que no se pueden hacer? También. Pero a lo que voy yo es que tienen que estudiar bien los sistemas para no generar, ¿cierto?, un problema mayor. Recordemos que las motos ya no son tan baratas como antes. Muchas motos vienen equipadas ya con computadores para la gestión de la inyección, ¿cierto? Y si usted le mete mano al sistema, lo que va a lograr es que lo va a echar a perder, ¿ya? Y al echarlo a perder, le va a salir mucho más caro que haberlo llevado a un especialista, ¿cierto?, en el tema. Luego tenemos los fusibles, ¿ya? Los fusibles son importantísimos y funcionan de la misma forma desde el año de la pera, ¿cierto? Hace mucho tiempo, hasta nuestros días. El fusible es un componente eléctrico, ya sencillo. ¿Qué hace el fusible? En esta parte, por favor, pónganme mucha atención porque es muy valioso, no solo para las motos, sino para los autos, para las casas, para lo que sea que pueda ocupar algún tipo de fusible, ¿ya? El fusible es la forma más básica de protección de un sistema eléctrico, ¿ya? Imagínense que mis dos dedos son un cable. Ese cable soporta una cierta cantidad de
amperes. Si yo hago pasar más amperes, que es la cantidad de electrones que van a pasar por un cable en un determinado tiempo, ¿ya? El cable se va a empezar a calentar. Y se puede calentar tanto que se va a fundir, se va a quemar y va a producir un incendio, ¿ya? Dependiendo de la mala suerte que tengamos. Para que eso no pase, los fabricantes, ¿qué hacen? Cortan el cable en alguna zona y lo unen, ¿cierto?, con un fusible. Cortan el cable y lo unen con un fusible. ¿Cuál es la misión del fusible? Que el fusible se debe quemar antes de que el cable sufra algún tipo de daño en algún problema, por ejemplo, un cortocircuito. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy acá, ¿cierto? Separo y de aquí para acá tengo, ¿cierto?, que se me quema el cable. ¿Ya? Pero para que no se queme el cable pusimos el fusible. Por ende, normalmente nosotros en las motocicletas encontramos fusibles de 10 amperes. Casi siempre en alguna parte de la fusilera hay fusibles de 10 amperes. Puede haber alguno más grande también, sí, de 15, de 20, etc. Pero lo más normal es que al menos hayan algunos de 10 amperes, por eso voy a ocupar el de 10 amperes para el ejemplo. El de 10 amperes normalmente es de color rojo, ¿ya? Este fusible de color rojo, cuando se quema, yo debo reemplazarlo por un fusible de iguales características, es decir, rojo de 10 amperes y obviamente el mismo tipo. Pero sucede que cuando hay una falla eléctrica en una moto, pueden ser dos los casos. Una falla eléctrica que es permanente y una falla eléctrica que es esporádica, ¿ya? Esta falla eléctrica, cuando yo estoy acá, ¿cierto? Puse fusible, se me quemó el fusible. Imaginémonos que vamos en nuestra moto andando lo más bien, ¿cierto? De repente hay un hoyo, no lo alcanzamos a esquivar y ¡pum! Caemos al hoyo, es un gran hoyo y un evento, como se dice, ¿cierto? Y este evento, este hoyo, hace que la moto se sacuda de forma muy fuerte. Y al pasar esto, ¿cierto? Tengo dos cablecitos que no se tienen que tocar. Esos dos cablecitos, como la moto se sacudió, se tocaron. Al tocarse generaron un cortocircuito y quemaron el fusible. ¡Tac! Se quemaron, ¿cierto? Yo voy, como yo soy un conductor precavido, ando con fusibles de repuesto, me doy cuenta que se quemó un fusible rojo, lo saco, pongo el fusible rojo y la moto empieza a funcionar normalmente de nuevo y no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando el cable se juntó, generó el cortocircuito, pero después se separó y quedó trabajando normal, ¿ya? Y yo cambié el fusible y estamos ready to race, ¿cierto? Como dice una marca por ahí, ¿ya? Estamos listos de nuevo para seguir andando. Y me olvidé, pues no terminó el problema ahí. Pero hay un segundo caso en el cual pasa lo mismo, el mismo tema, se por un hoyo, se sacudió la moto y estos dos cables se tocaron. Pero con tan mala suerte que se tocaron y quedaron juntos. Al quedar juntos estos dos cables, ¿cierto? Tengo el problema y la complicación de que voy a cambiar el fusible y voy a echar a andar la moto y ¡tac! Que se va a quemar el fusible nuevamente. Esa es una falla permanente, ¿ya? Porque el cable quedó junto. Entonces yo voy a poner otro fusible de 10, ¡pac! Se va a quemar al tiro. Voy a decir, chuta, salió malo el fusible. Voy a poner otro fusible, ¡pac! Y se va a quemar nuevamente. Entonces obviamente el problema no es el fusible, el problema nunca es el fusible, ¿ya? ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso debo pedirle a una persona que sepa del tema, o si yo sé, mejor aún, pero investigar dónde está el corte, buscar estos dos cables que están juntos, separarlos, aislarlos, ¿cierto? Normalmente con wincha aisladora o con algún otro método mejor aún, ¿cierto? Pero hacer que esos dos cables no se toquen y hacer que se cambie nuevamente el fusible
y ver que el fusible no se queme nuevamente y la moto funcione de forma normal, ¿ya? Esto produce, ¿cierto?, que nosotros podamos eh, arreglar la moto de una buena forma. ¿Por qué les digo esto? Porque va a haber una persona que les diga, oye, pero si se quema el fusible de 10, ponele uno de 20 o de 30. Y a lo mejor va a funcionar en el momento. La moto va a partir y el fusible no se va a quemar. Pero los cables van a estar trabajando a mayor temperatura de la que resisten y se van a empezar a deteriorar y a largo plazo se les va a quemar los cables, van a hacer un cortocircuito múltiple, ¿cierto? Se pueden quemar los computadores que traiga la motocicleta, etcétera. ¿Ya? Entonces a largo plazo la falla va a salir mucho más cara y a veces no a tan largo plazo. A veces van a hacer esto, la moto va a partir, van a empezar a andar y 2 cuadras más allá la moto se va a incendiar. ¿Por qué? Porque no respetaron el valor del fusible que necesitaba el cable, ¿ya? Así que ojo con ello. Nunca se le cambian los valores de fusible, ¿ya? Nunca. Eso es por la clase de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta clase, queridos amigos, y recuerden que esto es practicatest.cl, ¿ya? Les mando un saludo también a Claudia Sánchez, que también la veo conectada ahora y espero que le haya gustado mucho esta clase, ¿ya? Mi nombre es Ricardo y nos estamos viendo mañana nuevamente en una nueva clase de practicatest.cl para orientarlos y para que se les pueda hacer mucho más fácil el conocimiento de lo que necesitan saber para superar su examen teórico de conducción de motocicletas clase C. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos mañana de nuevo a las 2:30 de la tarde. Cuídense y chao, chao.